Si estás en este vídeo, probablemente seas una persona joven que todavía está de alguna forma intentando averiguar qué es a lo que quiere dedicarse. Recuerdo que cuando estaba en la secundaria y también el bachillerato, que son estos 2 años previos que se hacen en España antes de ir a la universidad, recuerdo que no tenía ni idea qué era o cuál era la carrera que quería seguir. Y de hecho, un pensamiento bastante común en esa época era de que muchas de las cosas que estaba estudiando eran o no me iban a servir para nada. Ahora que llevo ya unos años trabajando y mirando un poco en retrospectiva, sí que me he dado cuenta de que de alguna forma tenía un enfoque un poco incorrecto. En este vídeo quiero hablar de ciertas ideas que creo que es importante que tengamos en cuenta, que de alguna forma he aprendido con mi experiencia personal, pero que también he ido leyendo y aprendiendo a lo largo de mi camino, que creo que pueden ser muy útiles para que puedas descubrir o hacer más probable y entender mejor cómo es este proceso de descubrir o de entender qué es a lo que uno quiere o a lo que quiero dedicarme. Se descubre en movimiento. Lo primero que hay que tener en cuenta es un poco este cambio de paradigma, y es que muchas veces cuando no sabes muy bien cuál es la carrera que quieres seguir, piensas que aunque no lo sabes en ese momento, llegará un punto en el futuro en el que terminarás descubriéndolo, como si de un día para otro lo sabrás. Ya te puedo decir de que eso realmente no es así. En mi propia experiencia puedo decirte, y también con a la gran mayoría de gente que conozco y con las que he conversado, realmente no es así, sino que precisamente como es un descubrimiento, son pequeñas cosas que te van llevando a realmente descubrir cuál es tu verdadera pasión. Y esto tiene todo el sentido. Imagínate, por ejemplo, como una metáfora, que vas en un carro o en un coche. Es más fácil darle dirección a ese coche si estás en movimiento, si tienes que ir a la derecha o si tienes que doblar a la izquierda. Es más fácil, como digo, hacerlo si estás en un continuo movimiento que si estás simplemente parado. Pero por poner otro ejemplo, Derek Sivers, un autor que me gusta mucho, justo habla también de esto en uno de sus libros, en el que dice que si no has encontrado tu pasión, enfócate mejor en los pequeños momentos. Con esto, Derek Sivers nos quiere decir de que para descubrir qué es lo que realmente te entusiasma, qué es lo que realmente te apasiona, si se quiere, intentes enfocarte en, por ejemplo, las pequeñas conversaciones que tienes, lo que estás aprendiendo, el libro que estás leyendo. Seguramente te darás cuenta de que hay cosas que de alguna forma u otra despiertan tu interés, y ahí es cuando él nos recomienda que prestemos atención a esos pequeños momentos y de alguna forma los caminemos. Si, como digo, estás leyendo algo que de alguna forma te interesa y te ves pasando ciertas horas leyendo y leyendo, sigue adelante, camina ese camino, porque probablemente eso es una buena señal de que estás en el camino correcto para descubrir cuál es o qué es a lo que quieres dedicarte. Quizás todo esto hasta cierto punto te parezca una obviedad, pero creo que no podemos minusvalorar cuánto tiempo realmente pasamos estando parados. Y esto hasta cierto punto también es normal, porque hay, bueno, por ejemplo, alguna vez he hablado de la primera ley del movimiento de Newton aplicado a estos temas de productividad, en donde, por ejemplo, sabemos que cuando queremos o que tenemos que hacer algo, siempre hay una fricción inicial que por X motivos de alguna forma nos frena y no nos hace realmente emprender ese camino. Pero bueno, de alguna forma, como he hablado también en otros vídeos, tenemos que intentar superar esa barrera inicial que nos tiene parados para ponernos en movimiento, para ponernos manos a la obra. Recientemente también estaba escuchando un podcast sobre el libro Millonario en un fin de semana de Noah Kagan. El autor menciona una frase que creo que entra muy bien en esta parte, que es muy sencilla realmente, y dice algo así como ahora no cómo, o ahora no el cómo. Y es que creo que para descubrir cuál es tu pasión o para descubrir qué es a lo que quieres dedicarte, es importante, como digo, simplemente el ahora, el hacer, el continuar caminando, el ponerse manos a la obra, y no tanto pensar el cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a descubrir, qué tengo que estudiar y si estudio esto o aquello. Como digo, de alguna forma ponernos a hacer, y ya el cómo viene de alguna forma después, ¿no? Porque obviamente también hay que pensar y darle cierta dirección a nuestra carrera. Pero creo que esto es bastante profundo, esta frase, hay bastante sabiduría detrás de esta frase. Somos muy adaptables, identidad. Una de las cosas que he estado pensando últimamente es cómo de adaptables somos los seres humanos. Se puede ver claramente con las diferentes culturas, los diferentes países, idiomas, etcétera, cómo somos capaces de adaptarnos o nos hemos adaptado a diferentes entornos. Ahora, hasta cierto punto también nuestra identidad, la identidad que asumimos, la identidad que tenemos, también es adaptable. Esto es algo que, por ejemplo, James Clear habla en su libro de Hábitos Atómicos, donde también habla un poco de la identidad, la importancia de la identidad para que de alguna forma
adoptemos ciertos hábitos o aquellos hábitos que queremos adoptar, pero que en definitiva, como digo, tenemos bastante o cierta influencia sobre la identidad que adoptamos. Y con eso, o por qué esto es importante, es porque, aunque no lo creas ahora mismo, realmente si de alguna forma influyes o tienes o cambias un poco la identidad que tienes, te van a gustar muchas cosas. Para que esto se vea más claro, hablemos de dos teorías de la psicología: teoría de la autopercepción y teoría de la autodeterminación. Estas dos teorías de alguna forma intentan explicar por qué a mí o a ti nos gustan o nos terminan gustando hacer determinadas cosas. De alguna forma, ambas teorías nos dicen algo así como, por ejemplo, si yo, supongamos, he ido creciendo y de pequeño veía que se me daban bien las matemáticas y de alguna forma recibía elogios de mis padres porque decían, qué bien se te dan bien las matemáticas, eres bueno en matemáticas, recibo este refuerzo externo sobre que se me dan bien las matemáticas y soy bueno en las matemáticas, termino desarrollando un gusto por las matemáticas y por tanto de alguna forma crezco con esta identidad en el que digo, soy bueno en matemáticas, me gustan las matemáticas. Por otro lado, la teoría de la autodeterminación también va en esta línea y dice, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, de si eres bueno en matemáticas, te vas a sentir de alguna forma empoderado, te vas a sentir capaz y eso te da motivación para seguir haciéndolo, ¿no? Y entras un poco en este loop, en este círculo en el que te siguen gustando las matemáticas, haciendo más matemática y desarrollas de alguna forma este gusto, ¿no?, por esta materia. Por tanto, en definitiva, lo que quiero decirte es que muy probablemente, aunque no lo creas, si algo se te da bien o si recibes elogios sobre algo que estás haciendo, eso probablemente te va a impulsar o va a terminar que te termines enamorando de ese camino, te termines enamorando de esa carrera. Y aquí es por eso que decía de que es importante que estemos experimentando diferentes cosas, porque quizás aunque ahora haya algo que no te guste, por ejemplo, cuando empecé a escribir código, al principio me daba un poco de miedo, decía no soy bueno en esto o no me gusta, no se me da bien, pero empecé a escribir código, aprendí por mi cuenta a escribir código en Python y bueno, he desarrollado un cierto nivel en el que ahora también incluso lo utilizo en mi propio trabajo y he desarrollado este gusto por el lenguaje de programación, ¿no? Porque de alguna forma me siento competente, siento que puedo, siento que sé hacerlo y también porque de alguna forma a veces recibo elogios de mis compañeros de trabajo porque confían en mí que sé hacer eso, ¿no? Y eso te da el ejemplo claro de cómo de moldeables somos a la hora de aquello por lo que desarrollamos un gusto. Somos malos predictores. Si aún no te convence estas dos cosas que te he dicho, de que realmente aquello a lo que te quieres dedicar o tu pasión realmente puede ser bastante variado y que hay muchas cosas que te pueden potencialmente terminar gustando, déjame decirte de que realmente algo que también tenemos que tener en cuenta es que como humanos somos bastante malos prediciendo nuestro futuro. Cuando somos estudiantes, sobre todo, pensamos que hay ciertos momentos que son como de vida o muerte. Yo recuerdo, por ejemplo, de estar, no sé, bastante estresado porque pensaba que cuando tenías que hacer, por ejemplo, o tenía que hacer los exámenes de la selectividad para ir a la universidad, eso iba a determinar todo mi futuro. O cuando estaba ya en la universidad, muchas veces las notas de mis exámenes iba a determinar qué prácticas iba a hacer, en qué empresa la iba a hacer y de alguna forma eso iba a determinar todo mi futuro, toda mi carrera profesional. Obviamente esto no es así por muchos motivos, pero yo creo que lo más evidente es que nuestra carrera profesional es muy larga y uno realmente, si está continuamente aprendiendo en el camino, puede seguir cambiando, puede seguir alcanzando nuevas cosas. En este sentido, y como decía, en primer lugar somos muy malos prediciendo emocionalmente. Y es que la doctora y experta Fuxia Sirois nos habla de un concepto que está relacionado a la predicción afectiva, donde básicamente nos dice que tendemos a sobreestimar lo difícil y complejo que será una tarea incluso antes de empezar a realizarla. De esta forma nos dice que cuando tenemos que realizar una actividad, imaginamos que será más difícil de lo que realmente es. Anticipamos que nos sentiremos peor durante más tiempo y sobreestimamos el tiempo que nos llevará a completarla. Sin embargo, cuando nos ponemos manos a la obra, nos damos cuenta de que realmente realizar esa actividad no era tan terrible como parecía. Por otro lado, y en segundo lugar, somos bastante malos prediciendo el futuro de nuestra vida en general. Esto es algo que en psicología se llama el sesgo del fin de la historia, que fue descubierta por Dan Gilbert y otros investigadores, donde básicamente descubrieron que los humanos tenemos un sesgo en el que, por ejemplo, si tú tienes 30 años y te preguntase ¿cuánto crees que has cambiado respecto a cuando tenías 20 años? Probablemente tu respuesta será algo así como, wow, he cambiado muchísimo, soy una persona totalmente diferente, nada tiene que ver mi yo de 30 años con el que tenía 20. Ahora, si te repitiese la misma pregunta y te dijese, vale, ahora tienes 20 años o tienes 30 años, ¿cuánto crees que vas a cambiar de aquí a 10 años? Probablemente tu respuesta será más en la línea de, bueno, sí, cambiaré,
pero en tu mente de alguna forma esperarás o de alguna forma intuyes que será un cambio más bien lineal, un cambio más bien lento, que habrá cierto cambio pero no tanto. De esta forma, como digo, esto es un sesgo que tenemos, ya que de alguna forma minusvaloramos cuánto vamos a cambiar a futuro. Y esto es importante porque a la hora de descubrir tu pasión, qué es a lo que quieres dedicarte, cuál es la carrera de tus sueños, de alguna forma intentes también relativizar un poco, porque tus intereses, tus gustos irán cambiando con el paso de los años y de alguna forma tarde o temprano vas a seguir descubriendo o vas a seguir aprendiendo qué es lo que te gusta, como te digo, y que no es una idea fija, no es una idea inamovible, una idea, como digo, que va a ser siempre la misma. Por tanto, relativizar un poco, simplemente seguir moviéndonos, seguir explorando y tarde o temprano pues intentar disfrutar y descubrir qué es lo que nos gusta. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este vídeo os haya dado ciertas ideas de cómo realmente uno descubre qué es a lo que quiere dedicarse, cómo uno descubre cuál es su pasión. Y bueno, espero que eso te haya ayudado de alguna forma a tomar perspectiva y a, creo que en mi opinión, entender cómo uno descubre esto. En la gran mayoría de los casos es así como funciona. Así que en cualquier caso, como digo, simplemente se trata de seguir caminando, seguir explorando, y aunque a veces uno vaya más lento o vaya más rápido, eso no importa. Lo importante de alguna forma, y si algo te puedo decir, es intenta seguir en movimiento. Así que nada, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y espero verte en el próximo vídeo.